Mis hijos se burlaron de mí en la boda de mi nieta. Mi nuera me gritó que ni siquiera conseguí un acompañante y me empujó fuera de la foto oficial. Todos aplaudieron mientras yo, rechazada, solo sonreí y dije, recuerden bien este momento. 20 minutos después mi esposo billonario, que nadie sabía que existía, llegó con guardaespaldas y todos palidecieron. Soy Dolores. Tengo 68 años y nunca pensé que el día más hermoso de mi nieta se convertiría en mi humillación más grande, pero también en mi venganza más dulce. Todo comenzó cuando decidí mantener en secreto mi matrimonio con Sergio, un empresario millonario que conocí hace 3 años. Quería probar el verdadero carácter de mis hijos, Óscar y Carmen, antes de revelar mi nueva vida. Qué error tan doloroso, qué lección tan cruel. La mañana de la boda me arreglé con cuidado, llevaba un vestido elegante color vino, zapatos cómodos pero distinguidos y el collar de perlas que Sergio me regaló en nuestro primer aniversario. Me veía bien para mis años, radiante incluso, pero decidí llegar sola al evento. Sergio estaba de viaje de negocios, o eso les dije a todos. La verdad es que le pedí que llegara más tarde. Quería ver cómo me trataba mi familia, cuando pensaran que estaba sola y vulnerable. Al llegar a la iglesia, vi a mis hijos cerca de la entrada. Óscar vestía un traje negro impecable, Carmen lucía un vestido rosa pálido que resaltaba su figura. Ambos conversaban animadamente con otros invitados, riéndose, disfrutando. Cuando me acerqué con una sonrisa esperando un abrazo cálido, sus expresiones cambiaron. El brillo en sus ojos se apagó, las sonrisas se volvieron forzadas. Mamá, dijo Óscar con voz plana, pensé que vendrías acompañada. Su tono tenía un dejo de burla que me atravesó el pecho como un cuchillo. Carmen me miró de arriba a abajo con desdén. ¿En serio viniste sola a la boda de tu propia nieta? ¡Qué vergüenza! Sus palabras fueron como bofetadas. Sentí el calor subir a mis mejillas, pero mantuve la compostura. Vine a celebrar a mi nieta, respondí con calma. Eso es lo importante. Pero ellos ya no me escuchaban. Se dieron la vuelta para saludar a otros familiares, dejándome parada como un mueble incómodo. Durante la ceremonia, me senté en la tercera fila. Mis hijos ocuparon la primera, junto a Yolanda, la esposa de Óscar. Ni una sola vez voltearon a mirarme, ni un gesto de reconocimiento, ni una sonrisa cómplice. Era como si no existiera, como si la mujer que los crió, que trabajó doble turno para pagarles los estudios, hubiera desaparecido. Después de la ceremonia, durante la sesión de fotos, la situación empeoró. El fotógrafo organizaba a la familia para las imágenes oficiales. «Vamos todos juntos», gritaba con entusiasmo. Me acerqué como había hecho en docenas de celebraciones familiares anteriores, pero Yolanda me bloqueó el paso. Perdón, Dolores, dijo con una sonrisa falsa, pero esta foto es solo para la familia nuclear. Tú puedes esperar tu turno. Los otros invitados comenzaron a murmurar, algunos sonreían con malicia, otros desviaban la mirada incómodos. Pero soy la abuela, dije, tratando de mantener la dignidad. Por supuesto que pertenezco a esta foto. Mi voz temblaba ligeramente y odié mostrar esa debilidad. Yolanda se acercó más, bajando la voz. Mírate, una mujer sola, sin recursos, sin importancia. Ni siquiera conseguiste un acompañante decente para la boda de tu propia nieta. Estás haciendo quedar mal a toda la familia. Sus palabras fueron ácido puro. Cada sílaba diseñada para herirme en lo más profundo. Cuando insistí en acercarme para la foto, Yolanda me empujó. No fue violento, pero lo bastante fuerte para hacerme retroceder varios pasos. «Ya basta», gritó para que todos escucharan. Ella ni siquiera consiguió un acompañante. Es una vergüenza para esta familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos estaban sobre mí, algunos aplaudieron como si hubieran presenciado un espectáculo. Mi humillación era su diversión.
En ese momento algo cambió dentro de mí. Una furia fría y calculadora reemplazó la tristeza. Miré a mis hijos esperando que intervinieran, pero Óscar solo me miró con fastidio. Carmen susurró algo y ambos rieron. Me habían abandonado completamente. Sonreí una sonrisa serena que desconcertó a todos. Recuerden bien este momento, dije con voz clara y firme. Recuerden exactamente cómo me trataron hoy. Mis palabras resonaron con una extraña autoridad. Algunos invitados dejaron de reír, algo en mi tono les causó inquietud. Me alejé de la multitud, caminando con la cabeza en alto hacia un rincón del jardín donde había mejor recepción de celular. Saqué mi teléfono y marqué el número que cambiaría todo para siempre, el de Sergio. Mi amor, dije cuando contestó, creo que es hora de que conozcas a mi familia. Su voz cambió inmediatamente, la preocupación se coló en sus palabras. ¿Estás bien, Dolores? Suenas diferente. Estoy perfecta, respondí mirando a mis hijos posando para fotos, pero necesito que vengas al Hotel Palacio Real. Trae a Tomás y a los otros. Es importante. Tomás, el jefe de seguridad de Sergio, era un hombre imponente con experiencia en embajadas y empresas de alto nivel. Cuando dije que trajera al equipo completo, me refería al grupo entero. Era hora de que mi familia supiera con quién habían decidido meterse. Mientras esperaba, observé la recepción desde lejos. Mesas elegantes con flores blancas y doradas, música suave creando un ambiente romántico. Mi nieta lucía radiante, feliz y ajena al drama que acababa de desarrollarse. Al menos ella no había participado en mi humillación, eso me daba algo de paz. Yolanda, convertida en el centro de atención, contaba a otros invitados su versión de los hechos. Pobrecita Dolores, decía con falsa compasión. Llegó sola porque no tiene a nadie. Es tan triste ver cómo algunas personas envejecen sin dignidad. Los demás asentían, murmurando palabras de simpatía engañosa. Óscar se acercó a un grupo de hombres con copas de champán. Mi madre siempre fue dramática, dijo con risa forzada. Desde que se divorció de papá, nunca logró rehacer su vida. Vive de una pensión miserable y de lo poco que le damos cuando podemos. Cada mentira lanzada con convicción hacía que los oyentes la creyeran. Carmen, por su parte, interpretaba a la hija sufrida. Es muy difícil para nosotros, suspiraba. Mamá se ha vuelto muy dependiente emocionalmente. Siempre quiere ser el centro de atención. Hoy intentó arruinar las fotos de la boda porque no soporta que el día no sea sobre ella. Ignoraban que yo tenía un secreto que ninguno imaginaba. Hace 3 años, en una conferencia sobre inversiones inmobiliarias, conocí a Sergio. Era viudo, empresario exitoso, dueño de una cadena de hoteles de lujo y con inversiones en 3 países. Nos enamoramos como adolescentes y nos casamos en secreto en París. ¿Por qué mantuvimos todo oculto? Porque quería ver si mis hijos me querían por quien soy, no por lo que podía darles. Durante esos 3 años, seguí viviendo en mi modesto apartamento, manejando mi viejo automóvil, vistiendo ropa sencilla. Sergio respetó mi decisión, aunque no siempre la entendió. Algún día te darás cuenta de quiénes son realmente, me dijo varias veces. Aquel día había llegado. Dolía, pero también liberaba. 20 minutos después de mi llamada, vi la conmoción en la entrada del hotel. 3 vehículos negros de alta gama se estacionaron frente al edificio. Del primero bajó Tomás con postura militar, del segundo, 2 hombres más del equipo de seguridad, y del tercero, Sergio. Mi esposo lucía impecable, traje italiano hecho a medida, zapatos de cuero que costaban quizá más que el salario mensual de mis hijos y esa presencia natural de quien está acostumbrado al poder. Pero lo que más me emocionó fue su expresión, no de curiosidad o diversión, sino de furia contenida. Alguien había lastimado a su esposa y eso no lo iba a tolerar. Los invitados comenzaron a murmurar, ¿quién es ese hombre? ¿Qué sucede aquí? La música siguió sonando,
pero todas las conversaciones se detuvieron. Todos los ojos estaban fijos en los recién llegados. Sergio me vio inmediatamente. Nuestras miradas se encontraron a través del jardín, y en sus ojos vi todo el amor y la protección que mis propios hijos nunca me habían dado. Caminó hacia mí con paso decidido, seguido por Tomás y el equipo de seguridad. Era como una escena de película, pero era mi vida real. Cuando llegó a mi lado, me tomó la mano con ternura y me besó la mejilla. Mi amor, dijo en voz lo suficientemente alta para que los invitados más cercanos escucharan, perdón por llegar tarde. Los negocios me retuvieron más de lo esperado. Su voz era cálida conmigo, pero había acero en sus palabras. El silencio en el jardín era total. Ahora la música parecía haber bajado de volumen. Mis hijos se habían quedado congelados, con las copas a medio camino hacia sus labios. Yolanda tenía la boca abierta en una expresión de asombro total. Carmen había palidecido tanto que su maquillaje parecía una máscara. Sergio, dije con voz serena, me da mucho gusto que hayas podido venir. Quiero presentarte a mis hijos. La palabra hijos la pronuncié con un tono especial, cargado de significado. Él asintió y me ofreció su brazo. Juntos caminamos hacia donde estaba mi familia, seguidos por los guardaespaldas. Con cada paso que dábamos el murmullo de los invitados crecía, es su esposo. ¿Desde cuándo Dolores está casada? ¿Quién es ese hombre? ¿Vieron esos guardaespaldas? Esos autos son de él. Cuando llegamos frente a Óscar y Carmen, el contraste era brutal. Ellos que minutos antes se burlaban de mi soledad, ahora estaban mudos de asombro. Yolanda, me había empujado por ser una vergüenza, retrocedía instintivamente ante la presencia imponente de Sergio y su equipo. Hijos, dije con voz dulce pero firme, quiero presentarles a mi esposo, Sergio Mendoza. El apellido resonó en el aire como un trueno. Varios invitados lo reconocieron de inmediato. Era un nombre que aparecía en las páginas de negocios de los periódicos, en las listas de los empresarios más influyentes del país. El apellido Mendoza golpeó a mis hijos como un rayo. Óscar dejó caer su copa de champán, que se estrelló contra el suelo en 1000 pedazos. Carmen se tambaleó y tuvo que agarrarse del brazo de otro invitado para no caerse. Yolanda retrocedió tanto que casi tropezó con una silla. Sus rostros pasaron del asombro al terror absoluto. Óscar, balbuceó Sergio. El dueño de la cadena hotelera Mendoza Internacional. Su arrogancia había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión de pánico que yo nunca había visto en él. Carmen no podía ni siquiera hablar, abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Sergio sonrió con esa elegancia natural que lo caracterizaba y dijo con voz calmada pero autoritaria. Y Dolores es mi esposa desde hace 3 años. Nos casamos en París, en una ceremonia íntima. Sus palabras cayeron sobre la multitud como bombas. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones ahogadas. Pero eso es imposible. Tartamudeó Yolanda, recuperando algo de voz. Dolores vive en un apartamento pequeño, maneja un auto viejo, nunca tiene dinero para nada. Se interrumpió al darse cuenta de lo estúpida que sonaba. Sergio la miró con una expresión que hubiera congelado el infierno. Mi esposa eligió mantener un perfil bajo, dijo. Quería conocer el verdadero carácter de su familia antes de revelar nuestra unión. Lamentablemente parece que su experimento ha dado resultados muy reveladores. Los invitados comenzaron a retroceder, formando un círculo alrededor de nosotros. Era como presenciar un accidente de tráfico terrible, pero imposible de ignorar. Algunos ya habían sacado sus teléfonos y estaban grabando discretamente. La era de las redes sociales había convertido cada drama familiar en entretenimiento público. Mamá, Carmen finalmente encontró su voz, pero sonaba chillona y desesperada. ¿Por qué no nos dijiste? Nosotras no sabíamos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de alegría por mi felicidad,
Eran de pánico por las consecuencias de sus acciones. ¿No sabían qué? Pregunté con calma helada. ¿Qué debían tratarme con respeto básico? ¿Que humillar a su madre en público estaba mal? ¿Que necesitaban saber que estoy casada con un millonario para tratarme como un ser humano decente? El silencio que siguió fue sepulcral. Mis preguntas habían expuesto la verdad cruda, me habían maltratado porque pensaban que era vulnerable, que no tenía poder ni opciones. Su amor hacia mí estaba condicionado a mi utilidad y mi estatus social. Tomás se acercó a Sergio y le susurró algo al oído. Mi esposo asintió y luego me miró. Mi amor, ¿te gustaría que nos retiremos? No creo que este ambiente sea apropiado para ti. Su preocupación por mi bienestar, tan diferente a la indiferencia de mis hijos, me conmovió profundamente. No, respondí con firmeza. Todavía no he terminado. Me volví hacia Yolanda, que había estado escondida detrás de otros invitados. Tú me empujaste. Me dijiste que era una vergüenza para la familia. Me gritaste que ni siquiera había conseguido un acompañante. ¿Tienes algo que decir ahora? Yolanda temblaba visiblemente. Yo no quise, fue un malentendido. Su voz se quebró. Las otras mujeres que minutos antes la habían apoyado ahora la miraban con disgusto y se alejaban de ella. Nadie quería ser asociado con alguien que había humillado públicamente a la esposa de uno de los empresarios más poderosos del país. ¿Un malentendido? Mi voz subió de tono por primera vez en toda la tarde. ¿Empujarme frente a todos fue un malentendido? ¿Gritarme insultos fue un malentendido? ¿Aplaudir mi humillación fue un malentendido? Sergio puso su mano en mi espalda, un gesto de apoyo silencioso. Creo que ya quedó claro el tipo de personas que son, dije suavemente. No valía la pena gastar más energía en eso. Pero yo no había terminado. 3 años de observarlos, de probarlos, de esperar, habían llegado a su fin. Durante 3 años mantuve mi matrimonio en secreto. Mi voz ahora clara y fuerte para que todos escucharan. Durante 3 años esperé a ver si me amaban por quien soy y no por lo que puedo darles. Durante 3 años les di oportunidades de demostrar que tenían algo de decencia humana. Los invitados estaban completamente cautivados. Esto era mejor que cualquier telenovela. Carmen intentó acercarse a mí con los brazos extendidos, pero uno de los guardaespaldas de Sergio se interpuso discretamente. Mamá, por favor, ¿podemos hablar en privado? Esto es un malentendido terrible, privado. Me reí, pero no era una risa alegre, era amarga, cargada de años de dolor acumulado. ¿Un malentendido? Repetí. Como cuando me dijiste en privado que era una carga. Como cuando Óscar me dijo que ojalá encontrara a alguien que se hiciera cargo de mí porque él tenía sus propios problemas. Como cuando ambos sugirieron que me mudara a un hogar de ancianos para no molestarlos más. Los murmullos de los invitados se intensificaron. Estas revelaciones pintaban un cuadro muy diferente de la familia unida, que mis hijos habían estado presentando. Algunas personas comenzaron a mirarlos con desprecio abierto. Óscar finalmente reaccionó, pero de la peor manera posible. En lugar de disculparse, se puso a la defensiva. Eso no es cierto, gritó. Tú siempre fuiste dramática, siempre buscaste llamar la atención. Su cara estaba roja de ira y desesperación. Error fatal. Sergio dio un paso adelante y, aunque no levantó la voz, su presencia se volvió amenazante. Acabas de gritarle a mi esposa, su tono era peligrosamente bajo, llamarla dramática. La mujer que te dio la vida, que trabajó para educarte, que se sacrificó por ti durante décadas. Tomás y los otros guardaespaldas se movieron casi imperceptiblemente, pero el mensaje fue claro. Óscar retrocedió inmediatamente, el color drenándose de su cara. No, yo no quise decir eso. Claro que quisiste, lo interrumpí. Porque es lo que siempre has pensado,
que soy un estorbo, que soy una carga, que mi único valor era lo que podía hacer por ustedes. Mi voz se quebró ligeramente, pero me recompuse rápidamente. En ese momento mi nieta se acercó corriendo, claramente alterada por todo el drama que estaba arruinando su recepción. Abuela, ¿qué está pasando? ¿Quién es este señor? Su inocencia era refrescante en medio de tanta toxicidad. Me agaché para estar a su altura y le sonreí con genuina ternura. Mi amor, le dije, este es mi esposo Sergio. Es tu abuelo postizo. La niña lo miró con curiosidad, sin el veneno de los adultos de la familia. ¿Eres rico, como dicen? Preguntó con la honestidad brutal de los niños. Sergio se rió genuino y cálido. Sí, pequeña, tengo suficiente dinero. Pero lo más importante es que amo mucho a tu abuela. Se arrodilló junto a mí y le extendió una pequeña caja que había sacado de su bolsillo. Este es tu regalo de bodas. Espero que tengas una vida llena de amor verdadero. La niña abrió la caja y jadeó, era un collar de diamantes que valía más que el auto de sus padres. Pero lo que más me emocionó fue la expresión de mi nieta, pura alegría, sin cálculos, sin avaricia, solo la felicidad de una niña recibiendo un regalo hermoso. El collar brilló bajo las luces del jardín como pequeñas estrellas. Mi nieta lo sostuvo con reverencia, pero lo que realmente me conmovió fue que inmediatamente me abrazó. Gracias, abuela. Te amo mucho. Sus palabras simples y sinceras contrastaban brutalmente con la hipocresía de sus padres. Óscar y Carmen observaban el collar con ojos que se habían convertido en signos de pesos, podía ver los cálculos corriendo por sus mentes. Es hermoso, murmuró Carmen, acercándose con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Sergio, es usted muy generoso. Lamento mucho el malentendido de antes. Si hubiéramos sabido. Su voz se volvió melosa, aduladora. Era nauseabundo ver cómo cambiaba su actitud ahora que conocían mi situación económica. ¿Un malentendido? La voz de Sergio cortó el aire como una navaja. Llamar malentendido a empujar y humillar a una mujer de 68 años. Se enderezó lentamente y su estatura imponente se hizo más evidente. Llamar malentendido a aplaudir insultos contra mi esposa. Giovanna, que había estado tratando de esconderse entre otros invitados, fue empujada hacia adelante por la multitud que ya no quería estar asociada con ella. La lección estaba completa, quien no la respeta, no merece un lugar junto a ella. Señor Mendoza, balbuceó, yo no sabía que Dolores era su esposa. Si lo hubiera sabido, nunca habría. Exactamente, la interrumpí con voz glacial. No habrías hecho nada si hubieras sabido que tengo poder, pero como pensaste que era una vieja sola y vulnerable, decidiste atacarme. Esa es la diferencia entre una persona decente y una víbora como tú. Los invitados murmuraban entre ellos, muchos grabando todo con sus teléfonos. Algunos ya estaban subiendo vídeos a sus redes sociales. Podía imaginar los títulos: millonario defiende a su esposa humillada en boda, o familia destroza a abuela y recibe venganza épica. La era digital había convertido cada drama en contenido viral. Tomás se acercó a Sergio y le murmuró algo al oído. Mi esposo asintió y luego me miró. Mi amor, el administrador del hotel quiere hablar conmigo, dijo él con una sonrisa peligrosa. Tardé un momento en entender. Sergio era dueño de esta cadena hotelera. El administrador era su empleado y los invitados problemáticos éramos nosotros, o más específicamente mis hijos y su familia. Con una sola palabra, Sergio podría hacer que nos echaran del evento. No todavía, no dije suavemente tocando su brazo. Primero quiero que escuchen algo. Saqué mi teléfono y busqué en mis mensajes de voz guardados. Durante estos 3 años grabé muchas de nuestras conversaciones. Quería tener evidencia del tipo de hijos que tengo. El color se drenó completamente de los rostros de Óscar y Carmen.
Sabían exactamente de qué conversaciones estaba hablando, las llamadas donde me decían que era una carga, los mensajes donde sugerían que me mudara a un hogar de ancianos, las veces que se burlaron de mi soledad y mi situación económica. Mamá, no, susurró Carmen, sus ojos llenos de pánico. Por favor, no hagas esto aquí. Podemos hablar en casa, en privado. Te explicaremos todo. ¿Explicar qué? Mi voz se alzó lo suficiente para que todos escucharan. Explicar por qué me dijiste que ojalá encontrara a alguien que se hiciera cargo de mí. Explicar por qué Oscar dijo que yo era un recordatorio constante de su fracaso como hijo. Explicar por qué ambos acordaron que sería mejor para todos si yo desapareciera discretamente. Cada revelación era como una bomba. Los invitados jadeaban y murmuraban expresiones de horror. Algunas mujeres mayores me miraban con compasión y lágrimas en los ojos. Los hombres miraban a mis hijos con disgusto abierto. Oscar trató de salvarse a sí mismo. Eso fue sacado de contexto, gritó desesperadamente. Estábamos preocupados por ti. Queríamos lo mejor para ti. Pero su voz sonaba hueca, falsa. Nadie le creía. ¿Preocupados? Me reí con amargura. Como cuando me dijiste que era patético que una mujer de mi edad siguiera esperando encontrar el amor, como cuando Carmen sugirió que dejara de hacerme ilusiones y aceptara que iba a morir sola. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero no eran de tristeza, eran de liberación. Después de años de tragar dolor y humillación, finalmente podía exponer la verdad. Sergio puso su brazo alrededor de mis hombros, atrayéndome hacia él. Ya basta, mi amor. Dijo suavemente. No vale la pena desperdiciar más lágrimas en esta gente. Luego se dirigió a mis hijos con voz cortante. Ustedes han lastimado a mi esposa por años. Han abusado de su amor incondicional, han aprovechado su generosidad y han pisoteado su dignidad. Pero nosotros podemos cambiar, suplicó Carmen acercándose con las manos extendidas. Ahora que sabemos la verdad, podemos ser una familia de nuevo. Podemos compensarte por todo. ¿Compensarme? La pregunta salió como un látigo. ¿Con qué? ¿Con amor falso comprado por la promesa de herencia? ¿Con respeto fingido motivado por el miedo a perder dinero? Yolanda, en un último intento desesperado por salvarse, se arrojó a mis pies literalmente. Se puso de rodillas en el césped, manchando su vestido rosa. Dolores, perdóname, no sabía lo que hacía, balbuceó. Estaba celosa porque tú siempre fuiste más elegante que yo. Siempre tuviste más clase. Te ataqué porque me sentía inferior. Su confesión pública fue como un último clavo en su ataúd. Los invitados la miraban con una mezcla de lástima y repulsión. Una mujer que se humilla públicamente por dinero no despierta respeto, solo desprecio. Levántate, le dije con frialdad. No voy a permitir que conviertas mi dignidad en un espectáculo más. Se levantó lentamente, el maquillaje corrido, el vestido arrugado y manchado. En ese momento el administrador del hotel se acercó discretamente a Sergio. Era un hombre distinguido de unos 50 años, impecablemente vestido. Señor Mendoza, dijo con respeto. Lamento interrumpir, pero tenemos algunos reporteros afuera. Parece que alguien filtró información sobre lo que está ocurriendo aquí. ¿Desea que los mantengamos alejados? Los reporteros, la situación estaba escalando más allá de lo que había imaginado. Sergio me miró interrogativamente. La decisión era mía. Podía mantener esto en privado o dejar que el mundo entero conociera la verdad sobre mis hijos. Déjalos entrar, dije finalmente. Que vean exactamente qué tipo de personas son. Mi decisión sorprendió incluso a Sergio, pero asintió con aprobación. ¿Estás segura? Musitó. Una vez que esto se haga público, no habrá vuelta atrás. Estoy cansada de proteger a gente que nunca me protegió a mí,
respondí con firmeza. Es hora de que el mundo vea quién es realmente mi familia. Los reporteros entraron como un enjambre, cámaras y micrófonos listos. La noticia había corrido como pólvora. La esposa secreta del magnate hotelero Sergio Mendoza había sido humillada por su propia familia en una boda de lujo. Era el tipo de historia que vendía periódicos y generaba millones de clics. Señora Mendoza, gritó una reportera rubia, empujando su micrófono hacia mí. ¿Es cierto que mantuvo su matrimonio en secreto durante 3 años? Las cámaras parpadeaban como luciérnagas, capturando cada expresión, cada lágrima, cada momento de pánico en los rostros de mis hijos. Es cierto, respondí con voz clara y firme. Quise conocer el verdadero carácter de mi familia antes de revelar mi nueva situación. Mi compostura contrastaba brutalmente con la histeria creciente de Carmen y Óscar. No hablen con ellos, gritó Óscar desesperadamente a los reporteros. Esto es privado, es asunto familiar. Pero su pánico solo alimentaba más la curiosidad de los medios. Se tapaba la cara con las manos, pero las cámaras lo seguían implacablemente. Una reportera morena se acercó a Yolanda, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Señora, ¿es cierto que empujó a la señora Mendoza y la humilló públicamente? Yolanda balbuceó respuestas incoherentes, negando todo mientras sudaba profusamente. Tengo pruebas, anuncié, alzando mi teléfono. Grabaciones de conversaciones donde mis hijos expresan claramente lo que piensan de mí. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el clic constante de las cámaras. Carmen se lanzó hacia mí en un último intento desesperado. Mamá, no pienses en la familia, piensa en tu nieta. No arruines su boda con esto. Pero Tomás la interceptó suavemente pero con firmeza, manteniéndola a distancia. Mi nieta ya tuvo su ceremonia hermosa, respondí con calma. Lo que está arruinando su recepción es el carácter de ustedes, no mi defensa personal. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Sergio se acercó a los reporteros con la autoridad natural de quien está acostumbrado a manejar medios de comunicación. Mi esposa ha soportado años de abuso emocional por parte de sus hijos. Hoy decidieron humillarla públicamente porque pensaron que estaba sola y vulnerable. Se equivocaron. Señor Mendoza, preguntó un reportero veterano, ¿por qué mantuvieron el matrimonio en secreto? Era una pregunta inteligente y Sergio la manejó perfectamente. Irónicamente, al esconder su nueva situación económica, descubrimos que sus propios hijos eran exactamente eso, cazafortunas. La multitud de invitados había crecido, empleados del hotel, huéspedes de otras celebraciones y curiosos se habían unido al circo mediático. Mi humillación privada se había convertido en un espectáculo público, pero por primera vez yo no era la víctima, era la protagonista de mi propia historia. ¿Qué planea hacer ahora?, preguntó otra reportera. Era la pregunta del millón, literalmente. Primero, dije mirando directamente a las cámaras, quiero que quede claro que durante 3 años, mientras viví como una mujer de recursos limitados, mis hijos me trataron como basura. Me dijeron que era una carga, que debería mudarme a un hogar de ancianos, que era patético que siguiera esperando encontrar amor. Carmen sollozaba ahora, pero sus lágrimas no despertaban simpatía, los invitados la miraban con disgusto. Había cruzado la línea de víctima a villana pública. Segundo, continué, quiero que el mundo sepa que el dinero no cambia el carácter de las personas. Lo revela. Mis hijos me despreciaron cuando pensaron que era pobre. Ahora me adulan porque saben que soy rica. Eso les dice todo lo que necesitan saber sobre ellos. Óscar hizo un último intento desesperado por controlar la narrativa. Se acercó a una cámara, tratando de lucir como un hijo preocupado. Mi madre está confundida, dijo con voz temblorosa. Ha estado bajo mucho estrés. Nosotros la amamos y solo queremos lo mejor para ella. Era el movimiento equivocado.
Sergio dio un paso adelante y, aunque no tocó a Óscar, su presencia fue tan amenazante que mi hijo retrocedió instintivamente. ¿Acabas de sugerir que mi esposa está mentalmente incompetente? Preguntó Sergio con voz peligrosamente baja. No, eso no es lo que quise decir, tartamudeó Óscar, pero el daño ya estaba hecho. Había intentado desacreditar mi cordura en televisión nacional. Los reporteros se alimentaron de esa controversia como pirañas. Óscar se quedó atrapado, cualquier respuesta lo hundiría más. Fue entonces cuando intervine sacando mi teléfono. Voy a reproducir una de las grabaciones para que todos escuchen exactamente lo que mis hijos piensan de mí. No. Gritaron Carmen y Óscar al unísono, no lo hagas. Pero era demasiado tarde. Presioné play, y la voz de Carmen llenó el aire, clara y cruel. Mamá se ha vuelto un estorbo. Es hora de que acepte la realidad. Nadie va a querer a una mujer de su edad. Debería mudarse a uno de esos lugares para ancianos y dejarnos vivir nuestras vidas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego se escuchó la voz de Óscar en la grabación. Estoy de acuerdo. Es deprimente tenerla alrededor, siempre quejándose de su soledad. Y francamente no tenemos dinero para mantenerla indefinidamente. Las expresiones de horror en los rostros de los invitados eran evidentes. Varios ancianos en la multitud lloraban abiertamente identificándose con mi dolor. Los reporteros no podían creer su suerte, tenían en audio uno de los casos de abuso filial más dramáticos del año. Carmen se desplomó en una silla, completamente destruida. Su imagen pública estaba arruinada para siempre. Óscar miraba las cámaras como un animal acorralado, sabiendo que su vida profesional y social había terminado. Esa conversación, expliqué a los reporteros, ocurrió hace 6 meses. Decidieron mi futuro sin consultarme, hablando de mí como si fuera un objeto que estorbara en sus vidas. Un reportero veterano me miró con respeto genuino. Señora Mendoza, usted ha expuesto algo que muchas familias ocultan. ¿Qué mensaje tiene para otros ancianos que podrían estar pasando por situaciones similares? Era mi momento, mi oportunidad de convertir mi dolor personal en algo útil para otros. El mensaje es simple, dije, mirando directamente a la cámara principal. Nunca acepten maltrato de nadie, ni siquiera de sus propios hijos. El amor verdadero no humilla, no chantajea, no condiciona el respeto a la utilidad económica. Sergio puso su mano en mi espalda, un gesto de apoyo que las cámaras capturaron perfectamente. Éramos la imagen del amor verdadero triunfando sobre la toxicidad familiar. Y para los hijos que maltratan a sus padres, continué con la voz ahora más fuerte, recuerden que algún día ustedes también envejecerán. El respeto que muestren hoy será el respeto que reciban mañana. Las palabras resonaron en el jardín como una profecía. Varios padres en la multitud asintieron con expresiones solemnes, claramente pensando en sus propias relaciones familiares. El poder de las redes sociales ya estaba funcionando. Podía ver teléfonos transmitiendo en vivo, compartiendo clips. Mi historia se volvía viral en tiempo real. Señora Mendoza, preguntó un joven reportero. ¿Planea tomar acciones legales contra su familia? Era una pregunta astuta que cambió la dinámica de la situación. Las acciones legales ya están en marcha, respondió Sergio antes de que yo pudiera contestar. Mi equipo de abogados está revisando 3 años de evidencia de abuso emocional y manipulación psicológica. El color se drenó completamente de los rostros de mis hijos. Óscar se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Carmen emitió un gemido ahogado que sonó como un animal herido. No habían considerado las consecuencias legales de sus acciones. Pero mamá, balbuceó Carmen, somos tu familia. No puedes demandarnos. Somos tus hijos. La lógica de Carmen era tan retorcida que varios invitados negaron con la cabeza en disgusto. Ustedes perdieron el derecho de llamarse mis hijos,
respondí con una claridad que me sorprendió cuando decidieron tratarme como basura. La familia protege, ama, respeta. Ustedes solo explotaron, manipularon y abusaron. Yolanda, que había estado en silencio durante los últimos minutos, finalmente explotó. Todo esto es ridículo. Gritó histéricamente. Una mujer de tu edad actuando como una adolescente dramática, por un pequeño malentendido. Error fatal. Sergio se volteó hacia ella con una expresión que habría aterrorizado a un tiburón. Pequeño malentendido, repitió con voz peligrosamente baja. Llamar pequeño malentendido a agredir físicamente a mi esposa. Tomás dio un paso adelante sacando discretamente su teléfono. Señor, tengo aquí el vídeo completo del incidente. Los invitados grabaron todo, anunció. La sangre se drenó del rostro de Yolanda. Había olvidado la era digital, todo queda registrado. Reproduzcámoslo, dijo Sergio a los reporteros. Que todos vean exactamente lo que pasó. El vídeo comenzó a reproducirse en varias pantallas de teléfono simultáneamente. La imagen era clara, Yolanda empujándome, gritándome insultos, mientras otros invitados aplaudían mi humillación. El impacto fue inmediato. Varios invitados que habían participado en los aplausos ahora trataban de esconderse o retirarse discretamente. Nadie quería ser identificado como cómplice del abuso. Como pueden ver, dije a las cámaras, no fue un malentendido. Fue un ataque calculado y cruel contra una mujer que solo quería celebrar la boda de su nieta. Mi voz permaneció serena, pero cada palabra era un dardo envenenado. Un reportero se acercó a Yolanda con su micrófono. Señora, ¿tiene algo que decir sobre este vídeo? Ella lo empujó violentamente gritando. Déjenme en paz. Esto es una invasión de privacidad. Otro error. Empujar a un reportero en cámara viva es suicidio social en la era de las redes sociales. Los flashes se multiplicaron, capturando su segundo episodio de violencia del día. Su reputación quedó completamente destruida. Creo que ya hemos visto suficiente, anunció Sergio con autoridad. Mi esposa ha sido sometida a suficiente estrés por hoy. Se dirigió al administrador del hotel. Por favor, escolten a estas personas fuera de la propiedad. Ya no son bienvenidas en ninguno de mis establecimientos. La declaración cayó como una bomba. Sergio no solo era dueño de este hotel, sino de toda una cadena. Mis hijos y Yolanda acababan de ser vetados de docenas de establecimientos de lujo en todo el país. Su estatus social había sido aniquilado con una sola frase. «Esperen», gritó Oscar desesperadamente. «Podemos compensar todo esto. Podemos hacer las paces». Se acercó corriendo, pero los guardaespaldas lo detuvieron suavemente, pero firmemente. «¿Compensar?», pregunté con incredulidad. ¿Cómo planeas compensar años de dolor emocional? ¿Cómo compensas a una madre por decirle que es un estorbo? ¿Cómo compensas por humillarla públicamente en la boda de su nieta? Carmen se acercó arrastrando los pies, su maquillaje completamente arruinado por las lágrimas. Mamá, te lo ruego, no hagas esto. Piensa en tu nieta. No arruines su día especial con esta guerra familiar. Era su último intento de manipulación, usar a mi nieta como escudo emocional. Pero ya no funcionaba. Mi nieta ya tuvo su ceremonia perfecta, respondí firmemente. Lo que está arruinando su recepción es el comportamiento de ustedes, no mi defensa. Los reporteros captaron cada matiz de este intercambio. Era oro puro para los medios, drama familiar, dinero, poder, traición, venganza. Tenían material para semanas de cobertura. Señora Mendoza, preguntó la reportera rubia, ¿qué planes tiene para el futuro? Era la pregunta perfecta para cerrar esta fase de la confrontación. Sergio y yo nos vamos de luna de miel tardía, anuncié con una sonrisa genuina por primera vez en toda la tarde.
Vamos a viajar por Europa durante 3 meses. Cuando regresemos comenzaremos una nueva vida rodeados solo de personas que nos aman y respetan de verdad. ¿Y su familia? Presionó otro reportero. Mi familia, dije, mirando directamente a las cámaras, son las personas que me tratan con amor y dignidad. Los lazos de sangre sin respeto no significan nada. Era una declaración poderosa que resonaría en miles de hogares donde otros ancianos sufrían situaciones similares. Sergio me ofreció su brazo con elegancia principesca. Mi amor, ¿estás lista para irnos? Nuestro vuelo a París sale en 3 horas. Era mentira, pero sonaba perfecta para las cámaras. Más que lista, respondí tomando su brazo. Juntos caminamos hacia la salida del jardín, seguidos por Tomás y el equipo de seguridad. Los reporteros nos siguieron, pero manteniendo una distancia respetuosa. Detrás de nosotros escuché a Carmen gritar. Mamá, por favor, no nos dejes así. Pero no me volteé. Era hora de cerrar este capítulo de mi vida para siempre. Los gritos desesperados de Carmen se desvanecieron mientras Sergio y yo nos alejábamos hacia la salida. Los flashes de las cámaras creaban un sendero de luces que iluminaba nuestro camino hacia la libertad. Por primera vez en años caminaba con la cabeza en alto, protegida por el brazo de un hombre que me amaba de verdad. En el vestíbulo del hotel, Sergio se detuvo y me miró con ternura. ¿Estás bien, mi amor? Sé que fue muy intenso. Su preocupación genuina me conmovió profundamente. Después de décadas de ser ignorada y menospreciada, tener a alguien que se preocupara por mi bienestar emocional era como un milagro. Estoy más que bien, respondí, sorprendiéndome de mi propia fortaleza. Por primera vez en años me siento libre. Era verdad. El peso de años de abuso emocional se había levantado de mis hombros como una carga física. Los reporteros mantenían su distancia, pero seguían filmando. Sergio se dirigió a ellos con la autoridad natural de quien maneja medios internacionales. Damas y caballeros, mi esposa y yo agradecemos su interés en nuestra historia. Sin embargo, necesitamos privacidad para procesar lo ocurrido. Una reportera gritó. Señor Mendoza, ¿es cierto que planea establecer una fundación para víctimas de abuso familiar? Sergio sonrió y respondió con firmeza. Efectivamente. La Fundación Dolores Mendoza para la Dignidad del Adulto Mayor será anunciada oficialmente la próxima semana. Mi esposa ha convertido su dolor personal en una misión para ayudar a otros que sufren situaciones similares. No sabía nada sobre esta fundación, pero la idea me emocionó profundamente. Convertir mi experiencia traumática en algo que pudiera ayudar a otros ancianos maltratados le daba un propósito noble a todo mi sufrimiento. Mientras subíamos a la limusina que nos esperaba, escuché mi teléfono recibiendo constantes notificaciones. Las redes sociales habían explotado. Sergio notó mi curiosidad y sonriente pidió. Tomás, muéstrale a mi esposa lo que está pasando en Internet. Tomás me entregó una tableta donde vi los trends, almohadilla justicia para Dolores, almohadilla abuela venganza, almohadilla familia falsa. Los vídeos del incidente ya tenían millones de visualizaciones. Los comentarios eran abrumadoramente solidarios conmigo y brutalmente críticos con mis hijos. Miren a esta reina defendiéndose, leía una usuaria. Los hijos que maltratan a sus padres merecen ser expuestos públicamente, añadía otra. Dolores Mendoza es un ícono de dignidad, escribía un tercero. Era surreal ver mi vida privada convertida en fenómeno viral. La reacción pública me llenaba de validación, pero también había comentarios devastadores hacia mis hijos. Óscar y Carmen Mendoza son una vergüenza, Yolanda debería esconderse para siempre. Sus nombres quedaban asociados permanentemente al maltrato hacia los ancianos, su reputación social completamente destruida. Mi amor, dijo Sergio suavemente. Sé que esto puede sentirse como una venganza satisfactoria, pero entiendo que sientas culpa. Son tus hijos, después de todo.
Reflexioné sobre sus palabras mientras la limusina navegaba por la ciudad. Sí, sentía culpa. No, respondí finalmente. Ellos tomaron sus decisiones. Durante años eligieron cómo tratarme, hoy yo elegí cómo responder. El teléfono de Sergio sonó, era su asistente personal. Señor, los abogados están listos para reunirse con ustedes mañana. Varios medios internacionales quieren entrevistas exclusivas, hizo una pausa. La oficina del alcalde llamó. ¿Quieren ofrecerle a la señora Mendoza una condecoración por su valentía en exponer el maltrato familiar? Declina las entrevistas por ahora, instruyó Sergio. Dolores necesita tiempo para procesar todo esto. Pero acepta la reunión con los abogados y averigua sobre esa condecoración. Llegamos a la casa de Sergio, una mansión impresionante que había sido mi hogar secreto durante 3 años. Jardines perfectamente cuidados, fuente central, columnas de mármol. Todo me recordaba que mi nueva vida era real, no un sueño. Dentro de la casa, por fin pude colapsar emocionalmente. 3 años de actuar, de fingir vulnerabilidad cuando en realidad tenía todo el poder detrás, habían terminado. Me senté en nuestro sofá favorito y lloré, no de tristeza, sino de alivio. Sergio se sentó a mi lado y me abrazó. Lo hiciste perfectamente, murmuró. Mostraste una dignidad que ellos nunca entenderán. ¿Crees que fui demasiado cruel? Pregunté, necesitando su validación. Debería haberlos perdonado cuando se disculparon. Mi amor, respondió con firmeza, sus disculpas no eran por haberte lastimado, sino por haber sido descubiertos. Hay una gran diferencia. Tenía razón. Sus muestras de arrepentimiento solo aparecieron al descubrir mi situación económica. El teléfono de la casa no paró de sonar, reporteros, productores de televisión, editores de revistas. Todos querían mi historia. Sergio instruyó al personal para que no pasara ninguna llamada sin su aprobación. Mañana, dijo mientras cenábamos en nuestro comedor privado, comenzaremos a planear esa fundación. Tu experiencia puede ayudar a miles de ancianos que sufren en silencio. La idea de convertir mi dolor en propósito me llenó de energía renovada. Esa noche, al prepararme para dormir, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era mi nieta. Abuela, decía. Sé que todo fue muy confuso hoy, pero quiero que sepas que te amo mucho. Espero que seas feliz con el abuelo Sergio. Mis papás están muy tristes, pero entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Sus palabras me llegaron al corazón. Al menos una persona de mi familia me amaba incondicionalmente. Respondí, te amo mucho, pequeña. Nada de lo que pasó hoy fue tu culpa. Siempre serás bienvenida en mi vida. Antes de dormir, revisé otra vez las redes sociales. Mi historia había cruzado fronteras, medios de Estados Unidos, España, México y Argentina querían entrevistas exclusivas. Mujeres de todo el mundo compartían sus propias experiencias de maltrato familiar. Había iniciado una conversación global sobre la dignidad de los ancianos. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi teléfono no paraba de sonar, productores de televisión, editores de revistas, organizaciones de derechos humanos. Y lo más impactante, los testimonios que empezaban a llegar, miles de ancianos compartiendo sus historias de abuso familiar. Señora Mendoza, tengo 70 años y vivo en Argentina. Usted me dio el valor para denunciar a mi hijo que me roba la pensión. Gracias por mostrarme que merezco respeto, decía otro desde España. Sergio contrató un equipo completo para manejar la avalancha mediática. Su asistente Norma se convirtió en mi aliada. Cada mañana ella me decía: Señora Dolores, tiene solicitudes de entrevista de 63 medios diferentes. ¿Cuáles quiere aceptar? Decidimos ser selectivos, solo medios serios, con audiencias que pudieran beneficiarse de nuestro mensaje. Nada de programas de chismes.
Mi historia era demasiado importante para convertirse en espectáculo. La primera entrevista fue en un noticiero matutino de alta audiencia. El conductor, un hombre de unos 50 años, me trató con la dignidad que merecía. Señora Mendoza, su valentía ha inspirado a millones. ¿Qué mensaje tiene para otros ancianos que sufren maltrato? El mensaje es simple pero poderoso, respondí mirando a cámara, nunca es demasiado tarde para defenderse. La edad no nos quita el derecho a la dignidad y el respeto. Si yo pude hacerlo a los 68 años, cualquiera puede. Las reacciones fueron inmediatas. El hashtag #nunca es tarde comenzó a ser trending mundial. Ancianos de todos los continentes compartían fotos suyas con mensajes de empoderamiento. Pero mientras yo recibía apoyo global, mis hijos enfrentaban un infierno social. Óscar había perdido su trabajo en la empresa de seguros donde trabajaba. Su jefe, un hombre mayor, lo había despedido diciendo: «No puedo tener empleados que maltratan a sus madres». ¿Qué garantía tengo de que no harás lo mismo con nuestros clientes ancianos? Carmen, por su parte, había cerrado sus redes sociales después de recibir miles de comentarios negativos. Su círculo social la había abandonado completamente, las madres de la escuela de sus hijos la evitaban como si fuera contagiosa. Su reputación estaba destruida para siempre. Yolanda tuvo que mudarse a otra ciudad. Los vídeos de ella empujándome se habían vuelto virales con títulos como «La nuera más cruel del mundo» o «Mujer agrede a anciana en boda». Su nombre se había convertido en sinónimo de crueldad familiar. 3 semanas después del incidente recibí una llamada inesperada. Era Carmen, llorando desconsoladamente. «Mamá, lo perdimos todo. Óscar no encuentra trabajo. Mis amigas me odian. Los niños están siendo molestados en la escuela. Por favor, ayúdanos». Su súplica me partió el corazón, pero no por las razones que ella esperaba. Me dolía confirmar que solo me buscaba cuando necesitaba algo. No había una disculpa genuina, ni reconocimiento del daño causado, solo la petición desesperada de quien ha perdido todo su estatus social. «Carmen», respondí con voz calmada, «durante años me suplicaste que aceptara ser maltratada en silencio. Ahora me suplicas que te salve de las consecuencias de tus acciones. ¿Ves el patrón? Pero somos tu familia», gritó ella, desesperada. «Tienes que ayudarnos. Somos tus hijos». Era la misma lógica retorcida de siempre, exigir lealtad familiar después de haber pisoteado todos los valores familiares. «Ustedes rompieron ese vínculo», le dije con firmeza. «Yo los elegí no tolerar más». Colgué el teléfono con manos temblorosas pero determinadas. Sergio, que había escuchado la conversación, me abrazó. «¿Estás bien?», preguntó con ternura. Su preocupación constante era un bálsamo para mi alma herida. «Estoy bien», respondí. «Es triste ver que el sufrimiento no los ha hecho mejores personas, solo más desesperados». Esa tarde tuvimos la primera reunión para establecer la Fundación Dolores Mendoza para la Dignidad del Adulto Mayor. El equipo incluía psicólogos especializados en abuso familiar, abogados expertos en derechos de ancianos y trabajadores sociales con décadas de experiencia. «Señora Mendoza», explicaba la directora del proyecto, una mujer brillante llamada Carmen, irónicamente, «hemos recibido más de 10.000 solicitudes de ayuda en solo 3 semanas. Su historia ha destapado una crisis silenciosa masiva. Los números eran devastadores, pero no sorprendentes. Millones de ancianos sufren maltrato familiar en silencio, abuso económico, manipulación emocional, abandono, violencia psicológica, horrores ocultos tras puertas cerradas. Queremos crear centros de apoyo en las principales ciudades», continuó, «líneas telefónicas de emergencia, asesoría legal gratuita, grupos de apoyo y programas educativos para prevenir el maltrato». La magnitud del proyecto era abrumadora, pero emocionante. Mi experiencia personal se estaba convirtiendo en una fuerza para el cambio social, más de lo que había soñado cuando decidí exponer a mis hijos.
Esa noche, mientras cenábamos en nuestro jardín privado, Sergio me dio una noticia que cambiaría todo. Mi amor, dijo con una sonrisa, tengo una sorpresa. He estado en contacto con productores de Hollywood. Quieren hacer una película sobre tu historia. Una película. Mi vida, mi dolor, mi triunfo inmortalizados en el cine. Era irreal, pero apropiado. Si mi historia podía inspirar a más personas, valía la pena compartirla en pantalla grande. Un año después estaba sentada en la primera fila del Dolby Theatre en Hollywood, viendo mi propia vida reproducida en la pantalla. La actriz que me interpretaba capturó perfectamente esa mezcla de dignidad y dolor que había marcado mis últimos años. Cuando llegó la escena de la boda donde Yolanda me empujaba, sentí la mano de Sergio apretando la mía en solidaridad silenciosa. La película Nunca es tarde se había convertido en un fenómeno cultural. Ganó múltiples premios y generó conversaciones globales sobre el maltrato a ancianos. Gobiernos de varios países implementaron nuevas leyes de protección basadas en la atención que mi historia había generado. La Fundación Dolores Mendoza había crecido más allá de mis sueños. Teníamos centros en 17 ciudades, habíamos ayudado a más de 50,000 ancianos y nuestras líneas telefónicas de emergencia recibían llamadas las 24 horas. Cada historia que escuchaba me recordaba por qué valió la pena exponer mi propio dolor. Señora Mendoza, me dijo una anciana de 80 años, usted me salvó la vida. Después de ver su historia, tuve el valor de denunciar a mi hijo que me robaba la pensión. Ahora vivo en paz. Esos testimonios confirmaban que cada lágrima derramada había valido la pena. Pero no todo había sido fácil. Los intentos de reconciliación de mis hijos continuaron durante meses, cartas llenas de autocompasión, llamadas de números desconocidos e incluso intentos de usar a mi nieta como intermediaria. Cada contacto era más desesperado que el anterior. Oscar perdía empleos, su reputación lo precedía a donde fuera. Carmen, con severos problemas de ansiedad, vivía recluida. Yolanda intentó cambiar su nombre legalmente, pero los registros digitales la perseguían. Su nombre se había convertido en sinónimo de crueldad familiar en varios idiomas. El castigo social había sido implacable. 6 meses atrás recibí la visita más inesperada. Mi nieta, ya de 18 años, vino a verme sola. Abuela, me dijo con lágrimas en los ojos, quiero pedirte perdón por lo que hicieron mis padres. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Su visita fue el cierre emocional que necesitaba. Al menos una persona de mi sangre había heredado valores de decencia y empatía. No tienes que pedir perdón por las acciones de otros, le respondí, pero me alegra saber que entiendes la diferencia entre el amor verdadero y la manipulación. Ahora, mientras regresábamos a casa tras el estreno de la película, reflexionaba sobre el camino recorrido. ¿Te arrepientes de algo? Me preguntó Sergio, mientras la limusina navegaba por las calles iluminadas de Los Ángeles. Me arrepiento de haber tardado tanto en defenderme, respondí sin dudar. Me arrepiento de haber tolerado el maltrato durante años, pensando que era mi deber como madre. Pero no me arrepiento de haberlos expuesto, era lo que tenían que aprender. Mi teléfono vibró con una notificación, un mensaje de una mujer en Japón. Señora Mendoza, después de ver su película, confronté a mi familia sobre cómo me trataban. Ahora vivo con dignidad por primera vez en años. Gracias por mostrarme el camino. Mensajes así llegaban diariamente de todos los continentes. Mi historia había trascendido culturas, idiomas y fronteras. El maltrato familiar era un problema universal, y mi resistencia se había convertido en un símbolo de esperanza global. Al llegar a casa, Sergio y yo nos sentamos en nuestro jardín favorito. Las flores que habíamos plantado juntos florecían bajo la luz de la luna. ¿Qué sigue ahora?, preguntó con esa sonrisa que enamoró mi corazón maduro. Ahora vivimos, respondí simplemente. Vivimos con dignidad, rodeados de amor verdadero, sabiendo que nuestras acciones han hecho del mundo un lugar mejor para los ancianos que sufren en silencio.
Habían pasado 4 años desde aquella boda fatídica, 4 años de transformación personal y social. Mi historia de una abuela humillada se había convertido en un movimiento global de dignidad para los ancianos. 5 años después estaba sentada en mi oficina de la Fundación Dolores Mendoza, un edificio de cristal y acero en el corazón de la ciudad, faro de esperanza para ancianos de todo el mundo. Las paredes estaban decoradas con cartas de agradecimiento, fotos de familias reconciliadas y recortes de prensa que documentaban nuestro impacto global. Señora Mendoza, anunció Norma desde la puerta, tiene una llamada muy especial. Es el secretario general de las Naciones Unidas. Mi corazón se aceleró. Habíamos estado trabajando durante meses en una propuesta para declarar el maltrato a ancianos como una violación de derechos humanos a nivel internacional. Aquella conversación sería histórica. Naciones Unidas había aprobado oficialmente la Declaración Dolores Mendoza para la Dignidad del Adulto Mayor, un tratado internacional que obligaría a los países miembros a implementar protecciones legales para ancianos vulnerables. Mi nombre quedaría asociado para siempre con la protección de los derechos de los mayores. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana hacia el parque, donde ancianos paseaban tranquilamente con sus familias. Muchos de ellos habían encontrado la paz después de participar en nuestros programas. Era una vista que nunca perdía su poder de emocionarme. Sergio entró a la oficina con su sonrisa característica, cargando un ramo de rosas rojas. Felicidades, mi amor. Acabo de escuchar las noticias en la radio. El mundo entero está hablando de la Declaración Dolores Mendoza. Sus besos seguían haciéndome sentir como una adolescente enamorada. Es surreal, admití abrazándolo. Hace 5 años era una mujer humillada en una boda. Hoy mi nombre está en un documento de Naciones Unidas. La transformación había sido tan radical que a veces parecía pertenecer a la vida de otra persona. Esa tarde teníamos la ceremonia mensual de graduación de nuestro programa de empoderamiento. 20 ancianos que habían completado 6 meses de terapia, asesoría legal y entrenamiento en autodefensa emocional recibirían sus certificados. Era mi evento favorito porque veía el resultado tangible de nuestro trabajo. Antes de conocer esta fundación, testificó una mujer de 72 años llamada Rosa. Vivía aterrorizada de mi propia hija. Me robaba la pensión, me insultaba diariamente y me amenazaba con echarme a la calle. Hoy, gracias al programa de la señora Mendoza, tengo mi propia casa y una orden de restricción contra ella. Recuperé mi vida. Cada testimonio era un recordatorio de por qué había valido la pena exponer mi dolor personal. Rosa y cientos como ella habían encontrado el valor para defenderse después de escuchar mi historia. El efecto dominó había sido exponencial. Durante la recepción posterior se me acercó un joven de unos 25 años. Señora Mendoza, dijo nerviosamente, soy periodista y estoy escribiendo un artículo sobre el impacto de su historia. ¿Puedo preguntarle qué pasó con sus hijos? Era una pregunta que me hacían frecuentemente. Los medios seguían fascinados por el destino de Óscar y Carmen. No he tenido contacto con ellos en 3 años, respondí honestamente. Las últimas noticias que recibí fueron a través de terceros. La realidad era desoladora, pero predecible. Óscar había desarrollado problemas de alcoholismo y vivía en un apartamento diminuto en las afueras de la ciudad. Carmen había sufrido una crisis nerviosa y estaba en tratamiento psiquiátrico. Yolanda había desaparecido completamente del radar público. Sus intentos de acercamiento habían cesado hace 2 años, después de que mis abogados enviaran una orden de no contacto, no por venganza sino por autoprotección. ¿Siente algún remordimiento por cómo terminaron las cosas? Presionó el periodista. Era una pregunta compleja que requería una respuesta matizada. Siento tristeza por las personas en que se convirtieron, respondí cuidadosamente, pero no remordimiento por haber defendido mi dignidad. Ellos tuvieron años para elegir el amor sobre la crueldad. Consistentemente eligieron la crueldad.
Las consecuencias son el resultado natural de sus decisiones. Mi nieta, ahora de 23 años y estudiante de psicología, había mantenido contacto conmigo a pesar de la presión familiar. Había elegido estudiar terapia familiar específicamente para entender las dinámicas tóxicas que había presenciado en su propia casa. Era la única luz esperanzadora en el desastre que había sido mi familia biológica. Abuela, te había dicho durante nuestra última conversación, quiero especializarme en maltrato familiar. Tu historia me inspiró a ayudar a otras familias antes de que lleguen al punto de ruptura total. Su decisión me llenaba de orgullo y esperanza. Esa noche Sergio y yo cenamos en nuestro restaurante favorito, el mismo lugar donde habíamos tenido nuestra primera cita hace 8 años. ¿Te imaginas si alguien nos hubiera dicho entonces que tu historia cambiaría las leyes internacionales? Bromeó mientras brindábamos con champán. Jamás, admití riendo. Yo solo quería saber si mis hijos me amaban de verdad. Nunca imaginé que esa prueba se convertiría en un movimiento global. Mi experimento personal había evolucionado en algo mucho más grande de lo que jamás había soñado. Mi teléfono vibró con una notificación de nuestra aplicación móvil de la Fundación. Era un mensaje de una usuaria en Australia. Señora Mendoza, después de usar sus recursos confronté a mi familia sobre el maltrato financiero. Hoy recuperé el control de mis ahorros. A los 80 años volví a sentirme poderosa. Gracias. Estos mensajes llegaban diariamente de los 5 continentes. La tecnología había permitido que nuestro alcance fuera verdaderamente global. Teníamos programas traducidos a 17 idiomas y alianzas con organizaciones locales en 43 países. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Le dije a Sergio mientras regresábamos a casa. Mis hijos pensaron que me estaban destruyendo al humillarme públicamente. En realidad, me dieron la plataforma perfecta para cambiar el mundo. Sin la crueldad pública de aquella boda, mi historia habría permanecido privada. Su decisión de humillarme frente a cámaras había sido el catalizador que convirtió mi experiencia personal en un fenómeno global. Al mes siguiente tendría lugar la primera conferencia internacional sobre dignidad del adulto mayor, un evento que reuniría a expertos, activistas y sobrevivientes de todo el mundo. Yo daría el discurso inaugural ante una audiencia de más de 5.000 personas. ¿Nervios? Me preguntó Sergio mientras revisábamos mi discurso esa noche. Para nada, respondí con una sonrisa. He estado preparándome para este momento toda mi vida, solo que no lo sabía. Era cierto. Cada año de maltrato silencioso, cada humillación tolerada, cada lágrima derramada en privado había sido preparación para este momento de propósito global. El borrador final de mi discurso terminaba con las palabras que se habían convertido en el lema de nuestro movimiento. La dignidad no tiene edad de expiración. El respeto no es un privilegio que se gana, es un derecho que se nace teniendo. Y nunca, nunca es demasiado tarde para defender lo que nos pertenece por derecho propio. Antes de dormir, como había hecho cada noche durante 5 años, escribí en mi diario.